Hola, hoy aprenderemos un poco más sobre las fracciones. Las fracciones son una forma de representar cantidades que no son enteras, que no están completas. Cuando queremos contar personas, animales o cosas utilizamos los números naturales, pero si quisiéramos representar una porción de torta, tendríamos que utilizar las fracciones. Las fracciones se pueden representar gráficamente de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos tres formas de representar a la fracción 1/4. Las fracciones tienen dos partes importantes, numerador y denominador. El denominador nos indica la cantidad de partes iguales en las que dividimos a la unidad. Es muy importante y necesario que las partes sean exactamente iguales, o sea, del mismo tamaño. El numerador nos indica la cantidad de partes que tomamos. Analicemos la fracción 3/5. El denominador es 5. Nos indica que debemos dividir en 5 partes iguales a la unidad. El numerador es 3. Nos indica que debemos tomar 3 de esas partes. Utilicemos un círculo para representar a la unidad. Dividimos a la unidad, o sea, al círculo, en 5 partes de igual tamaño porque eso nos dice el denominador. Luego, pintamos 3 partes porque eso nos indica el numerador. También podríamos utilizar un rectángulo como unidad. Dividimos a la nueva unidad, o sea, al rectángulo, en 5 partes iguales. Luego, pintamos 3 de esas partes. Finalmente, aquí tenemos dos formas de representar gráficamente a la fracción 3/5. Veamos otras formas de representar gráficamente a la misma fracción. Utilizaremos rectángulos, pero los dividiremos de diversas formas. Recuerda que lo que importa es que sean del mismo tamaño. A este rectángulo lo dividimos en 5 partes iguales, en forma horizontal. Pintamos 3 de esas partes. Notamos que podemos pintar las 3 partes de diferente manera. También podemos dividir al rectángulo en 5 partes, en forma vertical. Pintamos 3 de esas partes. Notamos que podemos pintar las 3 partes de diferente manera. Finalmente, podemos dividir al rectángulo en 5 partes irregulares pero que representan al mismo tamaño. Pintamos 3 de esas partes. Notamos que podemos pintar las 3 partes de diferente manera. Aunque las partes tengan diferente forma, son del mismo tamaño. Cuando decimos que las partes tienen que ser iguales, nos referimos a que deben ser del mismo tamaño, aunque sus formas se vean diferentes. Podemos generalizar diciendo que hay muchas formas de representar a las fracciones usando diversos gráficos y haciendo las divisiones de las partes de diversas maneras. Esto es importante al momento de resolver problemas. Recordemos cómo se leen las fracciones. Primero se lee el numerador en forma normal y luego se lee el denominador, puede ser medios, tercios, cuartos, etc. A partir del 11, se lee el número del denominador seguido de la terminación avos. Pongamos algunos ejemplos sobre cómo leer correctamente las fracciones. Estas fracciones se leen 1/2 y 3/5. Estas fracciones se leen 7/12 y 1/17. Estas fracciones se leen 15/23 y 1/100. Espero haberte ayudado a entender un poco más las fracciones. Hasta pronto.